Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Con la gobernación, un escaño en el Senado y 3 en la Cámara de Representantes en juego, Nevada dice que necesita una semana más para dar a conocer los resultados. Mientras la ola roja se tiñó de rosa, el presidente Biden aplaudió las victorias de su partido en las elecciones y aunque dice estar dispuesto a trabajar con un Congreso controlado por los republicanos, dijo que tampoco hará algo diferente en el futuro. Muchos candidatos republicanos recibieron dinero demócrata en las primarias republicanas de este año. ¿A qué apostaron los demócratas financiando a sus oponentes? Y el huracán Nicole tocó tierra en la costa de Florida, pero se degradó rápidamente a tormenta tropical. Quizás tengamos que esperar una semana más para que Nevada termine de contar sus votos. Los resultados para la gobernación, el Senado y 3 escaños en la Cámara siguen sin conocerse. Pongamos luz sobre el enigma del recuento de votos en el estado de La Plata. Aún restan por contar decenas de miles de votos por correo de los condados de Washoe y Clark. Estos condados representan el 90% de los votos en Nevada. Joe Gloria, el responsable del recuento de votos del condado de Clark, dice que el lunes y el martes se recibieron casi 15,000 votos por correo y empezaron a contarlos el miércoles. La recogida de USPS para hoy fue de más de 12,700 boletas. Gloria dice que los casi 13,000 votos por correo recibidos el miércoles no serán contados hasta por lo menos el jueves. También afirma que los votos por correo se contarán siempre y cuando se reciban antes del 12 de noviembre y tengan fecha del día de las elecciones. Además, el proceso de curación de las papeletas con firmas poco claras y de verificación de las papeletas provisionales continuará hasta la próxima semana. Una corrección puede ocurrir si la firma en el sobre de la papeleta no parece coincidir con la firma archivada del votante. Los votantes tienen hasta el cierre del lunes para solucionarlo. El correo continuará procesando todos los días y el procesamiento de análisis se lleva a cabo todos los días también. Gloria también dice que los funcionarios electorales del condado están trabajando en el procesamiento de, según sus palabras, una cantidad considerable de buzones recibidos que contenían una cantidad considerable de boletas del martes. El candidato republicano para el Senado de Estados Unidos, Adam Laxalt, lidera una reñida contienda con la senadora demócrata en funciones Catherine Cortez Masto. En este momento, Laxalt llega con poco más del 49% de los votos. Cortez Masto le sigue con algo menos del 48%. Esto con el 90% de los votos contados. Laxalt pidió a sus partidarios paciencia y dice que confía en su victoria. Desgraciadamente nos espera una larga noche, tal vez incluso algunos días más mientras se tabulan todos los votos, pero estamos seguros que todos los números están ahí y vamos a ganar esta contienda, vamos a recuperar Nevada y recuperar Estados Unidos. Gracias a todos. El gobernador demócrata Steve Sisolak, que busca su reelección, también está en una apretada contienda contra el aspirante republicano Joe Lombardo. Necesitamos un poco de paciencia, porque aún no conocemos las respuestas. Y las sabremos en un par de días. Eso es lo que nos dicen. Lombardo está actualmente a la cabeza con cerca del 50% de los votos. Sisolak tiene poco más del 46%. Que todo el mundo siga prestando atención a los resultados a medida que van llegando. Crucen los dedos, sigan dando su apoyo y recen. Vamos a tener éxito y luego vamos a volver a juntarnos para hacer una verdadera fiesta. ¿De acuerdo? 3 escaños de la Cámara de Representantes están en el limbo. La ley del estado de Nevada exige que los funcionarios terminen el recuento y presenten un informe a la oficina del secretario de Estado antes del 17 de noviembre. Cientos de miles de votos seguían sin contabilizarse en el condado de Maricopa ayer miércoles. Los funcionarios electorales del condado más poblado de Arizona dicen que podría tardar al menos hasta el viernes para contar todos los votos. Mientras tanto, se reportaron varios casos de fallas técnicas el día de la votación. Hasta el miércoles, las contiendas para la gobernación y el Senado siguen sin definirse, con cerca del 70% de los votos escrutados. La republicana Kari Lake calificó de incompetentes a quienes llevan las riendas en Arizona. Faltando 2 minutos para votar, se le dijo a la gente, bueno, van a tener que poner su pequeña boleta aquí en otra caja, chicos. Su oponente demócrata Katie Hobbs, quien como secretaria de Estado también supervisa las elecciones, dio un mensaje diferente para sus partidarios.
Tengo toda la confianza en que los condados que administran estas elecciones condujeron unas elecciones libres y justas, y sus resultados serán precisos, pero tomarán tiempo. Los márgenes entre demócratas y republicanos se redujeron considerablemente el miércoles en esta contienda clave en Arizona. Los demócratas mantuvieron una pequeña pero cada vez más reducida ventaja en las elecciones al Senado, a la gobernación y a la Secretaría de Estado. Mientras tanto, los republicanos se mostraron optimistas de que los votos contados a última hora se inclinaran fuertemente a su favor, como ocurrió en el 2020. Los funcionarios electorales aseguraron a los votantes que se contará cada voto. Esto sucede luego que se presentaron fallos en una cuarta parte de los centros de votación del condado más poblado de Arizona, lo que ralentizó la votación. El inconveniente del martes aumentó la preocupación por la integridad electoral en este estado tan disputado. Pero, ¿cómo se consiguen unas elecciones justas y libres? Hay que luchar y ganar para que sean justas y libres. Unas 17,000 boletas se vieron afectadas en el condado de Maricopa, lo cual representa cerca del 7% de las 275,000 que se entregaron el martes. Los últimos datos muestran a Lake por detrás de Hobbs por unos 13,000 votos, con cerca del 75% de boletas contadas. En el Senado, el demócrata Mark Kelly lleva ventaja sobre el aspirante republicano Blake Masters por unos 5 puntos. Un legislador estatal de Pensilvania fue reelegido en una victoria aplastante, pero hay un solo problema: murió el mes pasado. El representante estatal demócrata Tony DeLuca falleció a los 85 años por un linfoma. Los funcionarios electorales dicen que era demasiado tarde para cambiar las papeletas. Su oponente obtuvo solo el 14% de los votos. La victoria póstuma de DeLuca desencadena una elección especial que tendrá lugar en breve. Y pasando a nuestra siguiente nota, el presidente Biden celebró la victoria de su partido en las elecciones intermedias. El mandatario aclamó el martes como un buen día para la democracia y para Estados Unidos. Tenemos más información. El miércoles, el presidente Biden dijo que a los republicanos no les fue tan bien en las elecciones intermedias como predijeron algunas encuestas. Mientras los medios y los expertos predecían una ola roja gigante, eso no ocurrió. El Partido Republicano podría acercarse a una escasa mayoría en la Cámara de Representantes. El Senado está muy reñido para definirse. En definitiva, podría ser más difícil que los demócratas aprueben leyes. Biden dijo que está dispuesto a trabajar con un Congreso controlado por republicanos. Independientemente de lo que muestre el conteo final de estas elecciones, y aún queda por contar en algunos lugares, estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. Creo que el pueblo americano ha dejado en claro que espera que los republicanos también estén dispuestos a trabajar conmigo. Pero una vez que comenzaron las preguntas, Biden dijo que no haría nada diferente en el futuro. Pero, ¿cuáles son las repercusiones de que la ola roja se volviera rosada? Las mayorías estrechas en el Congreso pueden favorecer los puntos de vista más moderados. Nathaniel Berhat, profesor de política de la Universidad Estatal de Kansas, afirma que estas victorias modestas de los republicanos podrían considerarse una victoria para Biden. Creo que Biden mirará este resultado y dirá: oye, lo hicimos bien, debería volver a postularme. Biden dijo el miércoles que necesita hablar con su familia antes de decidir si se postulará de nuevo en 2024. Dijo que probablemente lo anunciaría a inicios del próximo año. El profesor Berkhead dijo que el aborto podría haber impulsado la participación electoral de los demócratas luego que la Corte Suprema devolviera el tema a los estados. Creo que no se puede subestimar el impacto del aborto. Creo que eso es lo primero para los demócratas, y es que los votantes están realmente motivados por esos temas. Berkhead también comentó la gran victoria del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el martes. Dice que habrá que observar la dinámica de DeSantis-Trump en 2024. Creo que DeSantis aún no se ha posicionado como el heredero aparente de la ola de Trump, pero creo que podríamos esperar que lo haga así de cara al futuro. Ahora vamos a un breve corte y regresando le diremos por qué Kevin McCarthy dijo que los republicanos recuperarán la Cámara de Representantes. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos
Respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado, a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que los republicanos recuperarán la Cámara de Representantes. Eso significaría que McCarthy tendría muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Para tomar el control de la Cámara, un partido necesita 218 escaños. Según The Epoch Times, los republicanos necesitan 9 escaños más, mientras que los demócratas necesitarían 31. El optimismo de McCarthy parece estar en línea con los resultados esperados, pero la mayoría de los medios de comunicación aún no han dado por concluida la contienda. La presidenta Nancy Pelosi aún no ha aceptado la derrota. Sigue siendo optimista sobre las posibilidades de los demócratas de mantener la Cámara baja. La gente de todo el país también votó sobre cuestiones que van desde el acceso al aborto hasta la legalización de la marihuana. Tenemos lo más destacado de las medidas electorales clave del día de las elecciones de 2022. El martes, los votantes de todo el país votaron a los candidatos nacionales, estatales y locales para las elecciones de mitad de periodo de 2022. También votaron sobre una serie de medidas electorales. En California, Kentucky, Michigan y Vermont, los votantes decidieron a favor del acceso al aborto. En los 3 estados, los votantes aprobaron la legislación existente que garantizaba los abortos, incluyendo la medida de California de reservar el dinero de los contribuyentes para los abortos fuera del estado. Pero en Kentucky los votantes rechazaron una propuesta de ley que prohibiría casi todos los abortos. Protect Kentucky Access dijo a Associated Press: el pueblo de Kentucky ha hablado y su respuesta es no. Sin embargo, la victoria de los defensores del aborto puede ser efímera si la propuesta de prohibición sobrevive a un desafío legal. La Corte Suprema de Kentucky escuchará los argumentos la próxima semana en un caso presentado por 2 clínicas de aborto para bloquear permanentemente la prohibición. En Maryland y Missouri, los votantes aprobaron el uso recreativo de la marihuana. La medida convierte el uso recreativo de la marihuana en un derecho constitucional estatal para los mayores de 21 años. Esos 2 estados se unieron a otros 19 estados que aprobaron el uso recreativo en los últimos 10 años. Ambos estados también cambiarán las leyes penales y eliminarán las condenas por posesión de marihuana en el pasado. A principios de octubre, Biden indultó a miles de personas condenadas por posesión de marihuana. Estas medidas electorales se producen después de que el presidente Joe Biden haya tomado medidas para despenalizar la marihuana. A principios de octubre, Biden indultó a miles de personas condenadas por posesión de marihuana. Como dije cuando me presenté a la presidencia, nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana. Ya es legal en muchos estados. En Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde la marihuana medicinal ya es legal, los votantes rechazaron las propuestas para legalizarla para uso recreativo. En Ohio, los votantes aprobaron una enmienda constitucional que prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones locales. Y los habitantes de Nebraska votaron a favor de exigir una foto de identificación antes de emitir el voto. Arizona también votó para cambiar los requisitos de identificación, pero todavía estamos esperando la decisión final. En Connecticut, los votantes aprobaron el voto anticipado sin excusa. Si los legisladores aprueban la ley, será la primera vez que los votantes de Connecticut puedan acudir a las urnas con antelación. La arriesgada estrategia demócrata de gastar millones de dólares para impulsar a candidatos republicanos más conservadores parece haber dado sus frutos, ya que luego los candidatos demócratas los derrotaron en varias elecciones en todo el país. Los críticos dentro del Partido Demócrata dieron aviso sobre las campañas publicitarias para respaldar a los candidatos republicanos que hacían eco de las afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre las elecciones de 2020. Dijeron que podría ayudar a elegir a las personas que, según los demócratas, suponen una grave amenaza para la democracia. Pero los partidarios de la polémica estrategia lo veían de otra manera. Pensaban que impulsar estos candidatos por encima de los republicanos más moderados en las primarias daría sus frutos. Apostaron que harían que sus oponentes fueran más fáciles de vencer el día de las elecciones, y parece que el plan dio sus frutos.
Los 8 candidatos demócratas que se beneficiaron de la estrategia ganaron sus elecciones en la mañana de ayer. En New Hampshire, la senadora Maggie Hassan derrotó fácilmente al republicano Don Bolduc. Bolduc fue el beneficiario de unos $3 millones de un PAC demócrata durante las primarias republicanas. Los demócratas también defendieron 2 competitivos escaños en el Congreso en New Hampshire y obtuvieron uno en Michigan. Todos sus candidatos mantuvieron una amplia ventaja sobre los republicanos respaldados por Trump, y los candidatos demócratas a gobernador de 4 estados, Pensilvania, Michigan, Maryland e Illinois, también se deshicieron de los candidatos republicanos con relativa facilidad después de hacer publicidad en las primarias republicanas de principios de año. Sin embargo, los republicanos obtuvieron ganancias en los estados indecisos y en los estados profundamente azules. En Nueva York, en las elecciones intermedias de 2018, el demócrata Andrew Cuomo ganó al candidato republicano Mark Molinaro por un margen del 24%. En cambio, en 2022, la gobernadora en funciones, la demócrata Kathy Hochul, se impuso con un 53% frente al aspirante republicano Lee Zeldin, con un 47%. Mientras tanto, en Florida en 2018, el gobernador republicano Ron DeSantis se impuso al demócrata Andrew Gillum con un 0.4%. En las elecciones intermedias de 2022, con el 99% de los datos reportados, DeSantis estaba por delante con el 60% frente al 40% del aspirante demócrata Charlie Crist. Hoy tocó tierra el huracán Nicole en la costa este de Florida después de atravesar a las Bahamas. Cuando ayer alcanzó velocidades de 75 millas por hora, fue elevado a huracán y luego se degradó a tormenta tropical. Todos los avisos de huracán en la zona fueron suspendidos. El huracán Nicole pasó brevemente de ser una tormenta tropical a azotar las Indias Occidentales con velocidades de 75 millas por hora el miércoles. Sin embargo, al llegar a la costa este de Florida esta mañana, se debilitó rápidamente y se redujo a tormenta tropical. Nicole seguía azotando una amplia zona del estado, con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Esta mañana se retiraron las órdenes de evacuación y los toques de queda y se suspendieron todas las alertas de huracán anteriores. Anticipado como un raro huracán de noviembre, las autoridades locales ordenaron el cierre de parques temáticos y aeropuertos, incluyendo el Club Mar-a-Lago del expresidente Trump. Más de 80,000 hogares se quedaron sin electricidad al acercarse la tormenta. Ahora vamos a un breve corte, pero antes quiero recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir las notificaciones. Suscríbase a The Epoch Times en español y si aún no lo ha hecho, ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Elon Musk prometió que Twitter permitirá la libertad de expresión luego de adquirir la popular red social. Ahora el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro le pide que interceda ante la censura de las voces conservadoras en el país sudamericano.
Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, pidió este miércoles la intervención de Elon Musk ante la censura de Twitter contra varios diputados conservadores que cuestionaron el resultado electoral de las elecciones de Brasil. En respuesta a un tuit de Elon Musk, Bolsonaro escribió que la censura no era únicamente en Twitter, pero pidió que los abogados de la plataforma en Brasil hagan algo al respecto. Esta es una buena y honorable lucha por la libertad de expresión, agregó. También compartió una lista de varios diputados censurados, entre ellos los funcionarios del Partido Liberal Nicolás Ferreira, Carla Zambelli y el diputado Gustavo Geyer. Al acceder a los perfiles en la plataforma se puede leer el aviso. La cuenta ha sido retenida en Brasil en respuesta a una demanda legal. La suspensión aplica solo en ese país, ya que se puede acceder a los perfiles desde otros países. El pasado fin de semana, Elon Musk dijo que investigaría la censura en Brasil, en un hilo de Twitter que denunció la suspensión de las cuentas de varias personalidades conservadoras en el país tras las elecciones. Anteriormente, el presidente del Tribunal Supremo Electoral brasileño, Alexandre de Moraes, dijo que no hay forma de impugnar el resultado electoral y advirtió que investigará y responsabilizará a movimientos a los que llamó antidemocráticos e ilícitos que intenten refutar la victoria del izquierdista Lula da Silva. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo el lunes a Bloomberg que su país recibió la oferta de China para comprar su deuda externa, pero que el gobierno de Nayib Bukele buscará primero revisar las condiciones. Hablamos con el doctor Evan Ellis para analizar cuáles son las intenciones del régimen comunista de China para hacer esta oferta y qué consecuencias tendría para El Salvador si acepta el acuerdo. Bienvenido, doctor Ellis. Un placer que nos acompañe el día de hoy en NTD en español. Un gusto de estar con ustedes. Doctor Ellis, el vicepresidente salvadoreño mencionó recientemente que China está dispuesta a comprar la deuda en bonos externos de El Salvador. ¿Qué planes tendría China detrás de esta oferta? Bueno, no es cierto por ahora si esto es una oferta formal o solo fue conversación preliminar que el vicepresidente Ulloa ya pronunció quizás por un lado para atraer otras ofertas o quizás hasta por sabotear este arreglo. Pero esto es relativamente normal que China busca su ventaja a través de financiamiento. O sea, tenemos que recordar que los $64 mil millones que China ofreció Venezuela durante el periodo 2008 hasta 2015. Entonces es un instrumento para desarrollar no solo las buenas relaciones con el país socio, sino también de tener ventaja comercial, no solo con las tasas de interés y la securitización, sino también a veces con las condiciones que vienen después. Por ejemplo, hay un estudio excelente sobre 100 contratos de endeudamiento hecho por este colegio William & Mary que expone realmente un patrón en que China ya ofrece cosas con, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad y cláusulas de cross default y otras cosas que realmente en cambio para este tipo de préstamo para un socio en necesidad ya aumenta las ventajas comerciales y otras maneras para China. ¿Qué consecuencias tendría para El Salvador si acepta esta oferta de China? Términos no son claros, pero ya por la historia de China con otros países es muy probable que China ya está buscando algo que le da ventaja en cuanto no solo a ganancias financieras, sino también una cierta asegurancia comercial y ventajas en el futuro, tanto comercial como en posición político-estratégico. ¿Cómo impactaría en la región un acercamiento más estrecho entre China y El Salvador? Bueno, podemos ver que poco a poco ya la relación El Salvador-China está profundizándose. Hemos visto con este proyecto de la Puerta de la Libertad y también la biblioteca, ahora sí, estos lugares de tratamiento de agua, la conversación sobre un estadio. O sea, después de un empiezo lento bajo el presidente Sánchez Serén, ahora con Bukele ya la relación poco a poco está ya acelerando
mejorando, y especialmente podemos esperar no solo en El Salvador, sino con otros países también, más aceleración con la cierre del 20 Congreso del Partido Comunista China, y entonces con una claridad en la política oficial de China hacia América Latina y otros lugares. Incluso el Congreso 20 mencionó la prioridad de América Latina para el enfoque estratégico comercial de China. ¿Qué implicaciones podría tener este acercamiento para Estados Unidos? Bueno, El Salvador es un país que tradicionalmente ha tenido una relación muy estrecha con los Estados Unidos y tenemos bondades tanto de comercio como en proximidad y de familia. Podemos recordar que algo como 2 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos y sus remesas son muy claves para la economía de Salvador. Entonces, solo en este aspecto, la solvencia del régimen y su salud es importante y, por supuesto, la posibilidad que este país podría ser, por un lado, animado por tener una postura quizás con menos cooperación hacia los Estados Unidos, más abierto a facilitar acceso y cooperar con rivales a los Estados Unidos, especialmente China, podría tener implicaciones graves, especialmente si contemplamos en el futuro una guerra, por ejemplo, que podría destaparse sobre Taiwán, lo que Xi Jinping ha prometido o indicado que quiere hacer antes del fin de su tercer periodo en cargo en 2027. Entonces, contemplando la posibilidad de este tipo de guerra, obviamente, sin acceso formal a bases, pero la posibilidad de cuáles países podría ofrecer algún tipo de acceso, y en eso podemos conversar sobre la posibilidad de acceso al Golfo de Fonseca, específicamente la Unión, pero también otras partes del Golfo que El Salvador comparte con Nicaragua y con Honduras. Muchas gracias, doctor Ellis, por hablar con NTD en español. Fue un placer. Por mí también. Muchas gracias. Y ahora Julián Bertone nos tiene una comparación entre el presidente Biden y el expresidente Trump sobre las políticas hacia China. Adelante, Julián. Empecemos haciendo un resumen de las políticas de Washington hacia China en los últimos 4 años. ¿Cómo es la aproximación a China del presidente Biden en comparación con la del expresidente Trump? Veamos las diferencias. Lo primero en la lista es el comercio. El presidente Trump inició una guerra comercial con China, imponiendo aranceles a productos chinos por valor de más de 360.000 millones de dólares. En ese momento, Estados Unidos compraba más productos a China que a la inversa, y Trump utilizó las sanciones para presionar a Beijing para que comprara más productos estadounidenses. Los dos países acabaron firmando un acuerdo comercial. En virtud del mismo, China aceptó comprar más de 200.000 millones de dólares en productos a Estados Unidos. Together we are righting the wrongs of the past and delivering a future of economic justice and security for American workers, farmers and families. Pero los datos de este mes de julio muestran que China solo cumplió el 58% de su promesa. Hasta ahora el presidente Biden mantiene los aranceles. La administración actual pospuso su decisión sobre la retirada de los mismos y todavía está en plena revisión. Los asesores de Biden están divididos al respecto. En el frente de las inversiones, Trump prohibió a las empresas y ciudadanos estadounidenses invertir en compañías vinculadas al ejército chino. Su orden ejecutiva asegura que estas empresas obtienen capital vendiendo valores a inversores estadounidenses, pero en realidad los tratos apoyan el desarrollo militar de China. Biden modificó esta orden ejecutiva y mantuvo las disposiciones clave en 2021. En el frente tecnológico, la administración Trump redobló la apuesta por expulsar a las empresas chinas de la red de telecomunicaciones estadounidense. En concreto, apuntó al gigante tecnológico chino Huawei. Huawei es el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo. Pero la administración Trump dijo que Huawei es una amenaza para la seguridad nacional. Huawei and other Chinese state-backed tech companies are Trojan horses for Chinese intelligence. En su momento, la Casa Blanca intentó bloquear el desarrollo de la red 5G de Huawei en todo el mundo.
Estados Unidos también prohibió a la empresa la obtención de tecnología y chips estadounidenses, añadiéndola a una lista negra. Es más, Washington apuntó a aplicaciones de propiedad china como TikTok y WeChat. Trump intentó prohibir por completo ambas aplicaciones en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. Más allá de eso, la administración también intentó construir una red limpia, es decir, reunir a países para expulsar a Huawei y a las empresas chinas de sus redes de telecomunicaciones, tiendas de aplicaciones, servicios en la nube y cables submarinos. Cuando Biden asumió el cargo, abandonó la prohibición de Trump sobre WeChat y TikTok. En su lugar, lanzó una revisión de la seguridad nacional en relación a las aplicaciones. Y a pesar de que Huawei está en la lista negra bajo el mandato de Biden, Estados Unidos aprobó una solicitud de Huawei para comprar microchips para su negocio de componentes de automóviles. La compra ascenderá a cientos de millones de dólares, esto según un informe de Reuters. Un mes después, la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, fue autorizada a regresar a China, tras llegar a un acuerdo con fiscales estadounidenses en Nueva York. En 2018, Canadá la detuvo a petición de Washington. Estados Unidos la acusó de violar las sanciones estadounidenses a Irán. Los movimientos sobre otras empresas de telecomunicaciones chinas se mantuvieron constantes. Bajo Trump, la FCC rechazó la solicitud de China Mobile para prestar servicios de telecomunicaciones en Estados Unidos. Y bajo Biden, la FCC revocó la autorización de 4 empresas chinas para operar en suelo estadounidense. En el plano diplomático, la administración Trump ordenó a China el cierre de su consulado en Houston. La administración acusó al consulado de ser un centro de espionaje. También se impusieron restricciones de visado a determinadas personas chinas que participaban en operaciones de influencia en el extranjero. Asimismo, se exigió a 5 empresas de comunicaciones estatales chinas que se registraran como misiones en el extranjero, y se impusieron restricciones de visado más estrictas a sus empleados chinos. Con Biden, ambos países relajaron las restricciones de visado para los periodistas. En cuanto a Hong Kong, Trump sancionó a más de 30 funcionarios chinos por reprimir las protestas prodemocráticas. También puso fin al trato económico preferencial para la región, después de que Beijing impusiera una nueva y estricta ley de seguridad. En cuanto a la región de Xinjiang, la administración Trump calificó de genocidio la represión del régimen chino contra los uigures en la zona. Estados Unidos también prohibió las importaciones de algodón y productos de tomate de Xinjiang, como precaución ante el trabajo forzado. En una línea similar, la administración Biden aprobó un proyecto de ley que prohíbe las importaciones de Xinjiang por motivos de trabajo forzado. La administración también sancionó a casi 30 funcionarios chinos y de Hong Kong. En cuanto a Taiwán, la administración Trump fue más allá de los protocolos diplomáticos. Trump habló directamente con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, lo que supuso una importante ruptura con la política anterior de Estados Unidos. La administración también levantó las restricciones a las interacciones entre funcionarios estadounidenses y taiwaneses. Las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán siguen siendo cálidas bajo la administración Biden. Biden dijo que Estados Unidos defenderá a Taiwán en caso de una invasión china. But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. So unlike Ukraine, to be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. Esto supone un cambio en la postura de ambigüedad estratégica que Washington mantuvo por mucho tiempo. Bajo el mandato de Biden, Estados Unidos y China se comprometieron a cooperar en cuestiones climáticas en la próxima década. Pero China interrumpió las conversaciones sobre el clima después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán. El régimen chino también suspendió la cooperación en la lucha contra drogas ilegales, como el fentanilo. Más de 70.000 estadounidenses murieron por culpa del fentanilo el año pasado, y la mayoría de los precursores de esta droga proceden de China. En cuanto a las empresas chinas que cotizan en las bolsas estadounidenses, recibieron un duro golpe. Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos aprobó una ley que excluiría a las empresas chinas de las bolsas estadounidenses si no abren sus libros a los reguladores estadounidenses durante 3 años consecutivos.
Las negociaciones continuaron bajo el mandato de Biden y ambas partes llegaron a un acuerdo en agosto, permitiendo a las empresas chinas compartir más información con los reguladores estadounidenses. En cuanto a los semiconductores, la administración Biden impuso nuevas restricciones a China. En virtud de ellas, se prohíbe a las empresas vender a China microchips de computación avanzada y equipos de fabricación de chips sin licencia. Washington también aprobó un proyecto de ley que destina más de $50.000 millones en subvenciones para impulsar la industria nacional de semiconductores. Y hay más. La administración incluyó a más de 600 empresas chinas en una lista negra. Las razones varían, desde ayuda a los militares chinos hasta la participación en violación de los derechos humanos. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.